Le damos la bienvenida a Julia Estrada. Juli, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Muy bien. noches. ¿Cómo estamos después de la marcha de ayer? Contenta y el veto, bueno, predecible. No, contenta porque la verdad es que había una sensación de que lo de abril era insuperable y que la cantidad de gente que se había movilizado había tenido que ver con una coyuntura muy particular. Y lo que se ratificó ayer es que no tiene que ver con la temperatura, es decir, si en esa semana de abril había pasado tal o cual cosa o el discurso de Milei de ese momento se había caído mejor o peor, sino con que hay una agenda que la sociedad tomó como propia, la sociedad mayoritariamente tomó como propia, que es la agenda universitaria, que es, como venimos diciendo todos, no voy a aportar nada nuevo, la agenda de la movilidad social ascendente como expectativa, como futuro, digo, es la agenda del futuro. Y no la negocia, no la negocia. Ayer vimos vastos sectores que quizás con algunas otras causas empatizan, pero no llegarían al punto de movilizarse, y en este caso empatizaron y se movilizaron. Desde estudiantes, pasando por docentes, me pasó, no sé si, bueno, a vos te crucé, Carlita, salimos en el programa de Villarroel, después me lo crucé a Villarroel, quiero decir, nos sacamos. Acá no labura nadie, estamos toda la también, marcha. pero no ¿No te te saludé. saludé? No, pues estabas muy rodeada de gente, Julia, todo el mundo te quería saludar y dije, la veo mañana. Ya fue, no voy a saludarla acá. Mañana saludos, Ok, claro. Mañana perfecto. saludo. No, y lo que me pasó es de ver docentes, vieron como esos docentes que uno tuvo en la universidad, que en modo docente, como marchando muy con el chalequito, con el traje, médicos con los guardapolvos, en modo, esto no puede seguir así, porque además quiero elegir seguir dando clases en la universidad pública y así es insostenible. Así que lo que preparamos, precisamente en el marco del informe que hicimos con el CEPA, son placas para recordar cuál es la situación, considerando que Milei vetó, hoy podemos decir a las 12 de la noche salió publicado en el boletín oficial, y confirmo, miércoles que viene a las 11 de la mañana, Unión por la Patria convoca a sesión especial. Hay un piso de 99 diputados que votan en contra del veto de Milei, es decir, a favor de la insistencia, y sobre ese piso hay que construir la mayoría que alcance los 2/3, da 171 técnicamente. Bueno, necesitamos construir los 2/3, eso requiere que no se vendan. Porque, Básicamente. porque les van a ofrecer de todo, requiere que no se den vuelta. Me parece que la masividad, la procedencia, bueno, esto que contabas vos también, ¿no? Los diferentes docentes que fuiste viendo, y seguramente muchos no votaron igual que vos o que muchos de nosotros en las elecciones, etcétera. Me parece que ahí hay algo que interpela de otra manera también, ¿no? Esto nos excede y mucho, esa bandera, el tema de la educación pública, gratuita, de calidad, la universidad, el tema de la posibilidad del ascenso social de la Argentina, interpela, digamos, excede incluso a los partidos políticos, ¿no? Y eso es un poco, me parece, lo que se vio en la marcha y que explica la masividad, no solo en Buenos Aires, sino a lo largo y ancho del país, ¿no? que tuvo esta marcha. Así Lo que de Mendoza y hay Córdoba, algo- donde sacó 75% en cada lugar, con movilizaciones masivas, para hay muchos debe algo, haber sido una hay señal. algo, claro, que los partidos políticos imagino que deberán tomar en cuenta, ¿no? Tener, digamos, o sea, seguramente sintieron ahí el termómetro, por eso son dirigentes, son diputados, son funcionarios, etcétera. Evidentemente vieron lo que estaba pasando en la calle y eso seguramente va a influir de una manera determinante, me parece. No, y además yo creo que hay que registrar, también de cara a los que tratamos de pensar cómo salimos adelante como país, que no es una demanda social contenida con esta ley. Es decir, la ley no contiene lo que ayer pasó. La ley es un piso para que no se destruya la universidad. ¿Por qué? Porque plantea sencillamente una actualización por inflación de las partidas de gasto de funcionamiento, o sea, la plata para pagar la luz y el gas, y de la plata para que los salarios docentes y no docentes le empaten a la inflación, no le ganen, le empaten, y te agrego para que las becas universitarias sigan teniendo una actualización por inflación. Es decir, es el piso para no achicar respecto del 2023. Ahora, la demanda que vimos ayer socialmente es otra, es decir, es más profunda, quiero tener sistema científico-tecnológico existiendo. Había gente del CONICET en distintos... Bueno, esa es una discusión, si se quiere, complementaria a la de las universidades, pero absolutamente desfinanciada, desmantelada
y sin una proyección a futuro con el gobierno de Milei. 0,08 del PBI, dijo Filmus el otro día que demanda el CONICET. Bueno, 0,08. Pero además está conexa con las propias empresas públicas que están siendo desmanteladas. Si uno piensa en INVAP, si uno piensa en ARSAT, que tiene el ARSAT 3 frenado con fondos de la CAF que no lo están pudiendo construir, y recibimos nosotros la semana pasada FOETRA. Pero claro, parece que es el universo de la demanda de lo público, lo burocrático, lo estatal entra en otra cosa. No, yo ayer escuché que eso también hay que defenderlo, y eso es una agenda que aparentemente está puesta en otro lado, pero es la misma, es la de las empresas públicas que tienen una raíz tecnológica. Podemos seguir con la discusión nuclear, en donde también hay ingenieros, recursos humanos formados en Argentina. Digo, es una agenda más profunda. Y si nos metemos con el sistema universitario, bueno, no solo queremos buenos salarios para docentes y para no docentes, sino que también queremos que los pibes puedan ir a la universidad. Y esa demanda, que también la escuchamos ayer, a pesar de que estamos discutiendo una ley muy específica, es una demanda que requiere que el mercado de trabajo no sea una miseria como lo es ahora, y que los pibes puedan estudiar y que los padres no tengan que mandarlos a laburar porque de otra manera no se puede. O que se puedan transportar, porque las tarifas de transporte hace que sea prohibitivo trasladarse para ir a la universidad, por ejemplo. Claro, porque me estoy adelantando un poco a los tiempos, pero vamos a escuchar discursos sentidos, quizás alguna lágrima, ¿no?, que le corre a alguno el miércoles que viene, ¿no?, diciendo esta ley no la vamos a abandonar, pero después esos mismos que, bueno, tienen un poco de vergüenza y no pueden votar distinto, en este caso, te votan que el país venda empresas, te proponen la privatización de Aerolíneas Argentina, le dan facultades a Milei para que destruya el sistema científico-tecnológico porque lo votaron en la ley bases, o te votan el RIGI, lo cual va en contra de cualquier idea de soberanía. Y eso va en contra de lo que pasó ayer también. Entonces, a mí me parece que cuidado con, incluso en el mejor escenario, que ojalá ocurra de la sanción de la ley, es decir, sorteando el veto de Milei, cuidado con que ahí se agota, porque lo que estamos discutiendo es un modelo de país. Si ayer interpretamos que se discutió una ley, me parece que interpretamos mal. Y ojalá, obviamente, la ley la podamos sacar adelante. Habiendo dicho esto, vamos a ver lo que dice el GRAF, cuánto ganan los docentes. Hicimos un informe. Primero tenemos, en realidad, el presupuesto global del 2023, 2024 y 2025. Si no están viendo el destape en este momento por YouTube, pueden escuchar los valores. Pasamos de, en términos de millones de pesos del 2025, es decir, en el presupuesto 25, arranco por el final, hay 3.900.000 pesos, 900.000 millones, es decir, casi 4 billones de pesos en presupuesto universitario. Mismo valor que en 2024, o sea, 4 billones de pesos. ¿Cuánto era el presupuesto de 2023 a esos mismos valores de 2025? Bueno, casi 6 billones. El ajuste del 34% que se produjo, no con un presupuesto 2024 porque no hubo, sino con una subejecución, con un presupuesto prorrogado. Voy a decirlo fácil porque ya decir la palabra prórroga y subejecución puede marear a mucha gente. Milei no tuvo presupuesto, dijo voy a repetir lo de 23, mintió, y lo de 23 no solo no lo repitió, sino que gastó 70% del 2023. O sea, respecto de la inflación hubo una caída del 34%. Y ese mismo nivel que decidió gastar en el 24 es lo que nos está proponiendo. Martes que viene tenemos la comisión de presupuesto para plantear que esto es una miseria. No va el ministro, ¿no? No, lo mandan al secretario de Hacienda Guberman y al secretario de Finanzas Kirchner. Qué Así que lástima. vamos a preguntarle a Guberman que le toca, porque esta miseria no está en la ley de financiamiento universitario. O sea, la miseria del 0% a 2025 no es la ley de financiamiento universitario que vamos a tener que insistir el miércoles que viene. Eso es el presupuesto 2025, chicos. Claro. Así que ojo con mirar la sesión del miércoles, pero no mirar la comisión del martes. Yo diría que si queremos defender la universidad pública hay que mirar la comisión del martes y cómo de repente, bueno, quizás no hablan y después le votan a favor. Nadie va a hablar de ese problema
Y sí vamos a mirar la comisión del miércoles, que es recuperar lo del 2024. Claro. A esta altura es ex post, pero está, perdón. La ley es para ex ante. este año. La ley es Hasta la plata diciembre. de este año. Es 2024 es la la actualización ley. por inflación de este año. Por eso. La plata para las universidades del año que viene sigue siendo un problema porque el ajuste sigue estando ahí. De hecho, te digo más, si sube la barra del 2024 y recupera lo perdido, Cae. Pierde el año te que queda viene. caída para el 2025. O sea, chicos, que no nos vendan, No es la incluso solución. los que van a ir a llorar el miércoles a decir que son los creadores, porque ahora siempre son los creadores, de la ley de presupuesto, perdón, de la ley de presupuesto universitario, que no nos vendan que les preocupan las universidades y después le votan toda mi ley. Ahora vamos sí a los salarios docentes. Hicimos el ejercicio. Un sueldo docente, JTP, es decir, jefe de trabajos prácticos simple, con 0 antigüedad, perdió 35,8% de poder adquisitivo desde noviembre del 2023, o sea, considerando la inflación de mi ley de diciembre. O sea, estaban mejor en octubre del año pasado. Y ahora vamos a ver cuánto perdió, por ejemplo, Avanti de las que sigue. Ahí va, un docente titular, en este caso un poquito mejor, con antigüedad 0, también perdió 27,3%. Recordemos que, corregime si me equivoco, pero la caída de salario en los 4 años de Macri fue 20. Sí. O sea, acá en 10 meses está cayendo 27, 30. No, lo que 30. pasa es que, y el problema es que yo no sé cómo se mide eso, sinceramente, Julia, pero el problema es que cobramos un 27% menos, un 30% menos, pero los servicios aumentaron en el 600%. Ni hablar. O sea, es mucho peor todo, porque los gastos, los alquileres se fueron, digamos, casi se duplicaron. Y los servicios públicos aumentaron en el 600, 700%. Entonces, o sea, en realidad perdiste El poder el 27 adquisitivo es mucho supuestamente, menos. pero tenés un poder adquisitivo que te sirve para la mitad de lo que te servía el año pasado. O sea, Sí. somos Igual mucho más pobres. La nafta está aumentó muy bien 4 el veces. relato histórico de Cristian, porque vos perdiste 20 con Macri. Con el gobierno del Frente de Todos, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Es decir, no ganaste ni perdiste. Digo vaso medio lleno porque la inflación se duplicó 2 veces y no se perdió tan significativamente como podría pasar en una sociedad sin paritarias con la inflación duplicándose 2 veces, es decir, de 50 a 100, de 100 a 200. Pero bueno, no recuperaste nada de lo que perdiste con Macri. Por eso es el vaso medio vacío. Se consolidaron los 20 puntos perdidos. Y Sobre ahora, ese piso, sobre Claro, ese sí, piso, claro, de Cristina, acá, perdimos casi la mitad del salario. Eso volviste es. a perder en menos tiempo. Claro, Porque en menos Macri, uno puede decir 4 años, pero para ser más precisa fueron los últimos 2 Los años. últimos 2 años, ¿verdad? Ahora, acá pasaron 6 meses. Si querés, 8 meses, ¿no? De destrucción del poder adquisitivo. Y, sin embargo, porque este es un gobierno que supuestamente viene a resolver la economía con y sin crecimiento y a manejar los datos mejor que los demás, vamos a ver qué dijo Sturzenegger al respecto de los salarios docentes. qué bueno, a ver. Ahí tenemos un tuit. Sí, para los Dice, que mañana dale. estén reflexionando sobre la educación superior, les dejo un dato. El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2%. El de los docentes universitarios fue de 81,4%. Un tuit que le llegó a 1.200.000 personas. Sí. Miente el señor. Hace mal los números. De hecho, yo tuiteé, voy a referir los datos de mi tuit. En lo que va del año, los salarios docentes aumentaron 81,4% por la paritaria y el IPC fue del 110%. O sea, 81,4% versus 110%. Sí que perdieron. Pero vamos a hacer el dato en serio, porque esto es en lo que va del año, desde enero. Claro, ellos están de contame diciembre. diciembre. Vamos a contar contame diciembre. A ver. O sea, lo que quiero decir es, Sturzenegger dijo lo que va del año. No sabemos de dónde sacó los datos porque los datos no son esos. Pero ahora vamos a mostrar bien el número. Ahí sí lo estamos viendo en pantalla. Lo tenemos mes a mes. Vayan a chequearlo. Vayan a chequear la paritaria si quieren de los universitarios y vayan a ver la inflación. La inflación acumulada da 163% considerando diciembre y el aumento paritario da 91% considerando diciembre. No hay manera, chicos. No hay manera.
Por eso la pérdida es tan Mirá, profunda. y pasa lo mismo en enero que pasa con los jubilados, estaba viendo, Julia, porque el 20% de inflación del IPC de enero y el aumento paritario fue 0. O sea, ahí también te quedas afuera, algo parecido a lo que pasa con los jubilados, donde ellos no quieren reconocer enero, ¿no? Sí, podemos decir que en el caso de las jubilaciones, me voy a poner un poco técnica, pero las jubilaciones tenían una movilidad trimestral, en donde vos tenés, con la fórmula anterior, precalculado cuánto te va a dar el trimestre octubre, noviembre, diciembre, en base a el trimestre anterior, en realidad 2 trimestres antes, en base al trimestre abril, mayo, junio, en materia de recaudación y salarios. Por ende, lo que te iba a dar de aumento previsional Ya lo para sabías. jubilaciones, para boche, dependía de esas dos variables de lo que te habían dado en la etapa anterior. Por eso, frente a inflación ascendente, nunca iba a funcionar ninguna fórmula, tampoco la de inflación. Entonces, ¿qué pasa? Diciembre te queda encapsulado en un aumento que estaba predefinido. Obviamente, uno puede decir, resolvelo, Claro. dale un bono, resolvé eso. De hecho, el gobierno anterior había Claro, porque intentado resolver con bonos. Y aparte porque devaluó el gobierno, fue una decisión Por política. eso digo, Resolvé tampoco, eso, tampoco claro. que lo estoy eximiendo, lo que estoy diciendo es, vos ahí no tenías algo mensualizado. En este caso, a todas las paritarias las madrugó la Claro. inflación de diciembre, porque las paritarias también tienen tramos preestablecidos, Claro, y de cuando vos de negociación. repente tenés un cambio de gobierno y tenés una inflación así, claro que pedís sentarte a negociar. De hecho, si te fijás, se sentaron a negociar 16% en febrero, 12% en marzo, pero claro, te la pisan un mes, te la pisan 2 meses y ya Hasta allá, el otro no lo sonaste. recuperaste. Y eso claro. pasó en todos los casos. Yo vine acá y conté en detalle, recuerdo, el caso del conflicto siderúrgico con Sí. Techín. Sí. El caso del conflicto siderúrgico fue, bueno, podemos decir similar o peor. Ni siquiera les dieron, o sea, les cortaron la paritaria en noviembre, gana Milei, y les dicen, no van a tener actualización. Y no les actualizaron ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Terminaron firmando, si no me equivoco, en mayo o en junio. O sea, perdieron La mitad. gran Claro. parte del poder adquisitivo sin haber tenido nada, especialmente los siderúrgicos, porque a la UOM en general le dieron, pero a las plantas con más productividad y con trabajadores con salarios más altos no le dieron nada. Es decir, lo que quiero decir es, no contar la inflación de diciembre es doblemente mentiroso, porque no solo la generaste vos, sino que además no permitiste ni que haya actualización de paritarias, ni que tampoco, en este caso de las jubilaciones, se compensara. El dato que también se desprende del gráfico que trae Julia es el de la inflación, porque desde el CEPA están viendo una inflación de 3,5 en septiembre, es decir, una leve baja respecto a agosto, pero que después vuelve a subir en octubre al 4, es decir, que venimos desde mayo 4,2, 4,5, 4, 4,2, 3,5, 4, no está, con el brutal ajuste que hay, con la recesión que hay, no consume nadie nada y aún así tenés un piso del 4 que no estás perforando. Bueno, es el REM, ahí abajo se ve, es el Reglamento de Expectativas de Mercado del Central. Por ende, las consultoras no esperan que la inflación siga descendiendo. Es decir, esperan un 3,5 si querés. Que acá influye, Y después un corregime, 4. el impuesto país, la quita del impuesto país puede haber Sí. influido en ese 3,5. En realidad, el 3,5 Va a la baja, o la en quita del realidad. impuesto país la vamos a ver, yo creo, con un dato mayorista muchísimo mejor que el minorista. La inflación mayorista, el IPIM, el índice de precios internos mayoristas, que va a dar mejor porque tiene un recargo, precios mayoristas, tiene productos importados, pero también todos los insumos difundidos, tiene el impuesto país un ¿Y recargo fuerte. el REM mide la núcleo también? Porque la núcleo, El REM mide la núcleo. si no me equivoco, tuviste 3,6, 3,8, 3,9, algo así, los últimos 3 meses. Que dice Milei, esta es la inflación que importa, no la inflación general. Bueno, la inflación que importa no solo no va a tener no tuvo el descenso que se vio en julio, sino que subió. Bueno, en 10 días lo vamos a saber, pero sí yo creo que va a haber un descenso en septiembre, o sea, debería haberlo, creo que lo del impuesto país claramente recarga. Lo recargó Caputo, vuelvo a aclarar, Sí, impuesto sí, país estaba en 7,5, llega Caputo el 12 de diciembre, hace una conferencia de prensa y lo sube a 17,5. Y la baja que anunció es volver a 7,5. No es que lo llevó a 0, lo llevarían Y no en a todo, 0 en a fin de diciembre. año. Y no en Pero todo. ahora Pero- lo dejaron en el mismo pero lugar porque que como lo tenía desaparece. Massa. Claro, pero porque desaparece el impuesto, porque se termina. Porque se terminan las facultades no. delegadas, me pongo técnica, Habría que fueron ver. por 5 años de la Ley de Solidaridad de diciembre 19. Se termina
esa delegación, por ende no pueden seguir sosteniendo un impuesto que no tiene la facultad del Congreso en términos tributarios delegada al Poder Ejecutivo. ¿Cómo piensan compensar esa baja? Porque los gráficos que vimos del CEPA acá, gran parte del superávit que presentaron siempre, lo explicaba, ese impuesto país al 17.5. Bueno, tenemos que volver a mostrar, yo había traído en su momento la placa de la presión tributaria, la compensan con 1,1 es impuesto país sobre PBI el año que viene, compensan con ganancias, que no es ni en pedo total, pero compensan con ganancias, con retorno del impuesto a los combustibles, que es relevante, y compensan con suba monotributo. Suba del monotributo. Infobae Y había derecho tirado de que estaban exportación. pensando un recargo digamos, lo que hoy es impuesto país, que no va a estar más, que estaban pensando en el gobierno, había titulado Infobae, Al dólar. un ¿Tarjeta? recargo ¿Era? a todas las transacciones a las que hoy se les aplica el impuesto país. Sería... Pero bueno, no ¿Un sé. recargo de que no entendí? Un recargo, aplicar un recargo, no un impuesto, un recargo. No eliminan el impuesto Claro, país, sino no lo puede. Le modifican. cambian, le cambian el nombre, digamos, Pero no es pueden. otra cosa, no sé. Necesitan estar autorizados por el Congreso. Exacto, era en materia una- tributaria, sí. Una idea que estaba analizando el gobierno, aplicar un Claro, recargo. sí, Claro, bueno. porque si no lo que van a hacer es ajustar más para seguir mostrando el superávit de ese trucho que muestran. Y Sí. bueno, van a seguir ajustando no sé de dónde. A mí me parece que, bueno, tenemos la oportunidad con el veto de construir una agenda realmente transversal. Y yo, insisto, creo que si hay un logro la semana que viene, tiene que ver con la gente movilizada, pero no se agota en esa ley. Sino que creo, digo, más allá de que no esté problematizado así en la conversación pública, y creo que en eso hay que trabajar, porque hay una especie de acotamiento de la demanda a la ley. La ley es una cositita así de chiquitita al lado del modelo de país que significa tener universidades y sistemas científico-tecnológicos. Si alguien cree que actualizando por inflación, gasto de funcionamiento y salarios docentes y no docentes, resolvemos la demanda de ayer, bueno, me parece que no entendimos lo que significa tener un país industrial con universidades públicas y con pibes pudiendo estudiar en esas universidades públicas. Le mando un gran saludo a Luis, que siempre está del otro lado, y me dice, se trata de un incremento de ganancias y bienes personales en el caso del recargo, ese que estaban hablando, para suplir la falta del impuesto país. Ese No, sería y el aumento del recargo. monotributo, perdón, si siguen insistiendo Pero- con eso, ya lo aumentaron 300%, creo. 250%. O sea, sobre eso le van a seguir con... Ganancias y bienes personales. Bueno, Tendrá que pasar por el, ya por nos el enteraremos. Una de las Todo opciones en cambio danza tributario tiene que pasar por el Congreso. es aplicar Claro. un recargo a partir de una percepción mayor de ganancias o bienes personales. Veremos cómo la resuelven, pues evidentemente Aumentar la base imponible. tienen ahí un problema. Che, antes de irnos a la tanda, gracias Juli, como siempre, les quiero avisar que nos informó un oyente que recibió un contacto, una comunicación de parte de alguien que se hace pasar por parte de la administración del Destape solicitando un código que le mandan al teléfono celular para hacerlo participar de un nuevo grupo de difusión. Bueno, nosotros no estamos haciendo eso, probablemente sea una de las estrategias para hackear los WhatsApp de ustedes si es que les llega ese mensaje, así que si reciben un mensaje de alguien de la administración del Destape pidiéndoles cualquier cosa, no les hagan caso, pues no estamos pidiendo códigos para absolutamente nada, así que estén alertas por si les sucede algo así. De hecho, el mecanismo es al revés. Cuando hay un grupo de difusión, desde el Destape se pide que manden ustedes un mensaje al número que se dice desde acá, para así poder sumarlo a los grupos de difusión. Pero desde acá, para ustedes, no entren a nada, porque seguro es una tremenda estafa. Vamos a ver qué fue lo que sucedió hoy en el Destape y volvemos con más Argentina Política.